Buenos días, hermanos. Qué buen domingo como para acercarnos a la palabra y enfocarnos en el Cristo crucificado. Quisiera que busquen en Hebreos capítulo 6, del 4 al 6, anótenlo, y en Hebreos capítulo 12, del 1 al 3. Inicialmente quiero decirles lo siguiente. El autor de los Hebreos enfatiza dos únicas veces algo acerca del Cristo crucificado. Y lo hace en el mismo sentido que el apóstol Pablo lo hace. Pablo en 1 Corintios ve y observa dos grupos de personas. Un grupo es aquel que tiene a la cruz como un tropiezo. Estos eran los religiosos de la antigüedad. Ellos habían creado un sistema y habían creado e inventado el cómo acercarse a Dios por los propios medios. Pero cuando Cristo vino, lo que Cristo dijo, lo que Cristo hizo, lo que Cristo enseñó fue tropiezo para ellos. Mientras tanto, había otro grupo entre los incrédulos que veían la cruz como locura. ¿Por qué razón? Porque el pecado realza la incredulidad. Y la incredulidad es tal que la verdad es llamada locura por el mundo. Sin embargo, para los que creen, el valor de la cruz ha pasado a ser comprendido de una forma profunda y sincera. Y no por medios naturales de aquellos que creen, sino porque Dios les ha revelado en los corazones, a través de su palabra, quién es aquel que ha sido crucificado, en quién creemos, quién ha venido a ser. Porque no olvidemos que nosotros pertenecimos al grupo de aquellos que estaban tomando distancia de la cruz y del crucificado. Pero el día que conocimos a Cristo y que creímos en Él ha venido a ser poder de Dios y sabiduría de Dios, tal cual Pablo dijo. Por quien tenemos justicia, por quien hemos sido colocados en lugares santos, por quien hemos sido rescatados de nuestro pecado, de la muerte, de las consecuencias. A fin de cuentas, hoy si nos gloriamos, como dice Pablo, nos gloriamos en el Señor. No nos basta otra cosa y quizás esta experiencia nos ha enseñado mucho más profundamente qué valor tiene la vida y qué valor tiene el Señor por encima de ella. En Hebreos capítulo 6 y en Hebreos capítulo 12, el autor toma un énfasis parecido. En uno de las menciones vamos a ver que Pablo habla acerca de un grupo de personas que toma distancia de la cruz. Sin embargo, en el capítulo 12 vamos a ver un grupo de personas que está comprometida con la cruz. En el capítulo 6, verso 4 al 6, dice lo siguiente. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Vituperio o vergüenza. Como ven acá, el contexto en el cual se lo coloca al Hijo de Dios y su vituperio, su crucifixión, es de personas que en algún momento le conocieron o dijeron conocerle, dijeron identificarse, pero finalmente le rechazaron. El contexto general de este verso es exhortar a los verdaderos creyentes a que se aferren a la salvación asegurada por Cristo, asegurada por el mismo Cristo que ofreció su propia sangre para salvarlos, y de esa manera profundizar la comprensión acerca de no tomar en vano la obra de la cruz. Porque tomarla en vano es signo evidente de perdición y juicio, algo que estaba pasando en aquella época y el autor de Hebreos estaba tratando de exhortarnos a que eso no suceda. Hay enseñanza fundamental sobre el Mesías en el capítulo 6. En el verso 1 al 3 hay cosas que dice el autor que no se deben discutir, que se debe correr hacia la madurez. Madurez que debe ser comprendida en los términos no solo doctrinales, sino prácticos.
Los creyentes tienen que avanzar de tal forma que, como dice el verso 3, esa convicción, ese avance en la vida cristiana, donde los aspectos se van forjando en la vida del creyente y Cristo se ve reflejado, dependan y se enfaticen solo porque Dios así lo permite. Me llama mucho la atención el hecho de que Pablo establece que aún los buenos deseos que tenemos para nuestra propia vida cristiana son solo si Dios los permite. Están sostenidos por la gracia de Dios. No podemos pensar en un día más sin tener en cuenta a Dios, como dice Santiago 4:15. Dice lo siguiente: en lugar de lo cual debieras decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Es solo y únicamente bajo el poder y dependencia del Señor. Ya cuando entramos en el capítulo 6, del 4 al 6, tenemos esta mención que acabamos de leer. Y se menciona que hay hombres que cayeron, no sin antes haber disfrutado de los beneficios que los mantuvo cerca de la fe. Cerca de la fe, pero sin pertenecer al dador de la fe, al Cristo. Ellos han abrazado los beneficios de convivir con las verdades cristianas. Les encantaba estar cerca, pero cerca nada más, sin pertenecer. Abrazaron las verdades cristianas, pero no abrazaron al crucificado ni al dador de esas verdades. Todas las frases que vamos a leer y que vamos a repasar se encuentran en lo que se llama aoristo, y esto significa que estas personas tuvieron exposición a la verdad tanto intelectual como experimental, que ellos han escuchado en algún momento y han experimentado todo lo que implica el contexto de los salvos, pero nunca han sido salvos verdaderamente. Hay algunas menciones que hace el autor de los Hebreos y quisiera que las vean conmigo. El autor de los Hebreos dice que ellos han sido iluminados. Iluminados es un término que se utiliza para referirse a una fuente que brilla. Es lo que espiritualmente significa cuando damos a conocer asuntos profundos y trascendentes de alguna clase de conocimiento. Es arrojar luz para que otro obtenga medios de mayor comprensión en cuanto a una cosa. Así que el ser iluminados implica que estas personas habían abrazado intelectualmente las verdades del cristianismo, las verdades que los apóstoles estaban enseñando, a tal punto de que muchos cumplían aún con las ordenanzas de la palabra. Muchos de ellos se habían bautizado, muchos de ellos participaban de la mesa, ellos habían sido iluminados. Ellos habían probado el don celestial, dice el autor. Ellos, como comunidad de judíos que estaba recibiendo, porque es una carta cuyo título nos habla de quienes la reciben, hebreos, tenían la experiencia histórica traída como un elemento de degustación espiritual continua. ¿Qué significa esto? De que ellos sabían la historia del pueblo de Israel cabalmente. Pablo usa una retórica similar en 1 Corintios capítulo 10 del 1 al 11, dando testimonio de haber sido beneficiados por la protección de Dios en el desierto mediante la nube, pasando por el mar, habiendo comido el maná, bebiendo aún de la roca espiritual que les seguía, todo figura de Cristo, pero sin embargo, por toda la codicia de cosas malas y la incredulidad manifiesta que ellos, los judíos, tuvieron, tentaron a Dios, murmuraron, no siendo de agrado para él, por lo cual no alcanzaron, dice el autor, lo que les había sido prometido. Todas estas cosas, dice Pablo en 1 Corintios 10, son ejemplo para nosotros. Ellos sabían todas estas verdades. Quienes leían esta carta tenían evidencia, habían probado del don celestial. Y todo esto, de lo cual ellos habían rechazado en algún momento y eran enseñanzas básicas para ellos, la historia de Moisés, habían sido escritas para que nosotros, aún nosotros, los creyentes, no caigamos. Pablo termina diciendo en 1 Corintios 10:12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ellos habían probado del don celestial. Ante la experiencia
Muchos han querido abrazar el don del cielo, los beneficios que vienen a través del Salvador. Pero lo único que abrazan es eso, los beneficios. Porque cuando el Salvador está frente a ellos no quieren abrazar, ellos no quieren gustar al Salvador, ellos solamente abrazan lo que les conviene. Ellos han probado el don celestial, pero al Salvador no. Han sido participantes del Espíritu, dice, y cada vez las menciones del autor de Hebreos los involucran más con los creyentes. Es que la distinción entre ellos y los que lo son verdaderamente es cuando ellos finalmente deciden dejar las cosas de Dios. Pero la mención es esta, han sido participantes del Espíritu. Allí participante significa un compañero socio que comparte o participa de algo en común. Y el Espíritu Santo es un término que en el original es una referencia que trata no de hablar tanto de su persona, sino de las manifestaciones, de las experiencias que el Espíritu Santo les permitió vivir. Y es que ellos han sido testigos del poder de Dios. Han sido participantes de primera mano de todo aquello que experimenta la Iglesia como manifestaciones del Espíritu Santo. Quizás ellos hayan visto algún cristiano que ha sido sanado. Quizás ellos hayan visto expresiones espirituales que fueron claramente una evidencia de que Dios era real, de que el Evangelio era real. Ellos han probado los poderes del siglo venidero. Poder es una referencia a los milagros, las señales, ya que nuestro Señor vino a establecer un reino cuyas señales evidenciaron que Él era el Mesías. El mismo Jesús dijo que el día en que los hombres comparezcan ante su presencia, muchos señalarán el haber hecho milagros en su nombre. Sin embargo, en Mateo 5 lo dice, en Mateo 7, en el Sermón del Monte, el Señor a muchos de estos hombres le dirá, apartados de mí, hacedores de maldad. Ellos, como muchos otros en todos los tiempos, han presenciado el poder de Dios, y muchos dirán en aquel día, lo hicimos nosotros. Nosotros evidenciamos aquello, salió de nosotros, pero el Señor, ¿qué les dirá? Apartados de mí, yo no les conozco, hacedores de maldad. La experiencia de los poderes del siglo venidero eran las experiencias que Jesús traía para vindicar el mensaje de su palabra. Ellos fueron capaces de distinguir y de vivenciarlas, pero solo eso. Por eso dice que ellos recayeron. Un autor que es F. Bruce dice que al renunciar a Cristo se pusieron en la posición de aquellos que, rechazando deliberadamente su confesión sobre Cristo y sobre que Él es el Hijo de Dios, lo crucificaron nuevamente y los pusieron a vergüenza pública. Fíjense el corazón de estos hombres en cuanto a la cruz, lo que decíamos al principio, hombres que se acercan a la cruz para gustar beneficios, pero no para comprometerse con el Salvador, no para hacer de Cristo el Señor. A la larga estos hombres terminan abandonándolo, como si nunca lo hubieran conocido. Hacen un giro al revés del arrepentimiento. El arrepentimiento es un giro, un vuelco a Dios, del mundo hacia Dios, pero estas personas hacen un giro de Dios hacia el mundo. Y hay mucha gente que vive así. Hay mucha gente que no analiza la situación de por qué está en las cosas del Señor. ¿Por qué decidió seguir a este Cristo? ¿Y con qué corazón le sigue? Hay personas que no se detienen a pensar qué es lo que están haciendo. Y la realidad es que esto no ha pasado hoy, ha pasado siempre, y la Escritura deja testimonio de esto. Es tan grave la situación de cuando uno recae para abandonar la fe cristiana,
que el autor de los Hebreos dice que es imposible que sean renovados para el arrepentimiento. Y yo me preguntaba, ¿qué clase de imposibilidad? Si en principio, ¿acaso hay algo imposible para Dios? ¿Hay algún pecador que Dios no lo pueda llamar hacia Él nuevamente? Seguramente esta imposibilidad es la que Pablo menciona en Romanos capítulo 1. Y es que llega un momento donde los corazones se oponen a Dios por propia decisión. El hombre decide endurecerse cuando Dios ha mostrado fielmente quién es Él ante el hombre. Le ha hecho patente a estas personas quién era Él, cuánto amor tenía, su poder, su bondad. Les ha hecho probar y ver los dones. Sin embargo, estas personas deciden obviarlo y deciden volver a lo que eran antes. Por eso Pablo dice que Él los entregó a una mente reprobada. Es que de alguna manera esa es la idea. No es que Dios tenga imposibles, sino que Dios los deja bajo su propia decisión. Y no hay decisión de incredulidad dejada por Dios que pueda revertirse. Hay muchas personas que ven al crucificado de esa forma. Y esta actitud, el autor de Hebreos la compara con exponer a Cristo nuevamente a vergüenza. Suena fuerte, ¿no? Pero gracias a Dios, aquellos que hemos creído tenemos una exhortación a través de esto. Y era lo que les leía al principio, lo que hablábamos. Exhortados a aferrarnos a la salvación asegurada por Cristo. Salvación ofrecida por medio de su sangre. Exhortados a comprender mucho más profundamente acerca de no tomar en vano la cruz, hermanos. Porque eso es signo de perdición y de juicio. Ahí vemos estos hombres, lo que entendemos como apostasía. Sin embargo, la distancia entre aquellos que toman la cruz como una forma de menosprecio y rechazo, olvidando que Dios ha dado a su Hijo unigénito, el autor de los Hebreos pasa a señalar en un texto bisagra, que es el que vamos a leer, lo que uniría el capítulo 11 con el 12, donde se menciona el carácter de la fe. Este gran capítulo 11 donde nosotros vemos la definición de la fe, su carácter antes del diluvio, mencionando personajes como Abel, por ende la necesidad de su declaración. ¿Por qué? Porque es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero sin fe, como dice el verso 6, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay o que existe y que es galardonador de aquellos que le buscan. Entonces, después de esta aseveración, empieza a mencionar lo que sería el postdiluvio y mencionan los ejemplos que corrieron tras la promesa. Y tenemos desde Moisés en adelante, Abraham, podríamos decir, y tantos hombres que después del diluvio marcaron una impronta en cuanto a la fe. Por lo tanto, ante tanta muchedumbre de ejemplos de fe, personas que experimentaron la fidelidad de Dios, el autor prefiere culminar en el hombre que es ejemplo de victoria por sobre todos los hombres. Prefiere culminar en la cruz y ofrecernos una exhortación a nosotros poniendo los ojos en Cristo y de esa forma ser fortalecidos en fe. Para esto, el autor de los Hebreos utiliza la imagen de un evento deportivo para animarnos y seguir confiando en base al carácter demostrado por Cristo al ir a la cruz. El autor de los Hebreos nos va a mostrar a Cristo de la misma forma en la cual nos pone a nosotros en una carrera. Cristo vio el gozo que tenía delante de sus ojos como el premio. Pero tenía que pasar por una carrera que era muy difícil. Podríamos decir que es compatible con nuestra carrera de la fe.
para Cristo fue la cruz y el oprobio. Pero Él decidió correrla hasta alcanzar la victoria. Así nosotros tenemos que poner los ojos en el mejor atleta de todos. Espiritualmente hablando, obviamente. Tenemos que poner nuestra mirada en aquel que es nuestro modelo para correr nuestra carrera de forma fiel hasta el final. Y no ser como los anteriores que recayeron y de los cuales Dios no les dio otra oportunidad. Hebreos capítulo 12, del 1 al 3, podríamos tomar del 1 al 2 lo siguiente. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esta conexión, por lo tanto, era lo que mencionábamos al principio. Este es un texto bisagra. Conecta el capítulo 11 con el 12 de manera esencial. No pueden casi estar separados. Y dice nosotros también. Y es que nosotros son los hombres que hemos creído. Son los hombres que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal. Es una cuestión del grupo de los salvos. Dice que tenemos una nube de testigos y acá comienza la imagen esta de que hay un ámbito de competencias, un ámbito deportivo, donde hay un montón de personas que son estandarte y un estímulo para nosotros los que estamos leyendo esta carta en este momento y caminamos y transitamos por la carrera cristiana. Estos testigos no son los testigos pasivos que habían antes en las tribunas y que estimulaban la carrera, sino que son aquellos hombres que han sido parte alguna vez de la carrera y hoy son ejemplo de nosotros en cuanto a la fe. Ellos pueden dar testimonio de la fidelidad de Dios y permanecer como ejemplo de victoria en cuanto a la vida, en cuanto a la fe y en cuanto a la fidelidad de Dios. Son muchos, por eso es una gran nube de testigos, es mucho testimonio que tenemos para animarnos. En muchas dificultades de nuestra vida podemos agarrar la palabra de Dios y el testimonio de muchos hombres que tenemos ahí, hombres con pasiones como las nuestras, pero que corrieron la carrera con paciencia y alcanzaron la victoria. Miren si hubo un hombre con muchos errores que fue Sansón. Sin embargo, Sansón es mencionado como un héroe de la fe. Él alcanzó la victoria. Porque nosotros no somos diferentes a ellos. Corremos una carrera quizás con tropiezos, con dificultades, quizás con pecados, de los cuales hay que arrepentirse obviamente, pero corremos una carrera en la fidelidad de Dios. Y dice, y empiezan las exhortaciones. ¿Cómo correr la carrera? Y dice, despojémonos de todo peso. El peso tiene que ver con algo voluminoso en el término original que origina dificultades para moverse y realizar una actividad normal como atletas. Imagínense que hay pesos como cosas que son externas, ropa inadecuada, o cosas que pertenecen al cuerpo, como el peso inadecuado, una persona que va corriendo una carrera y tiene que prepararse hacia la carrera. Tener un peso inadecuado para la carrera va a hacer que nuestra propia movilidad se encuentre complicada. Pablo dice que tenemos que prepararnos para esta carrera y despojarnos de cosas que hacen que nos dificulte el transitar esta carrera. El que finalmente nos perdamos de esta carrera. El que finalmente esta carrera impida, todas estas cosas impidan tener éxito en la carrera. Por eso dice que hay que despojarse de cosas que por ahí son lícitas, pero que no convienen. Cosas que son lícitas, pero que por ahí nos dominan y que nos sacan del foco de la carrera cristiana. ¿Cuántas cosas hay, hermanos, que
nos pueden llegar a dificultar la carrera. ¿Cuántas cosas hay que nos pueden obnubilar y sacarnos la vista del Señor por otras cosas? Cada uno la sabe. Y dice, y del pecado que nos asedia. Despojémonos de estas dos cosas. Cosas lícitas, pero también despojate de aquello que no es lícito, del pecado. Y ahí cuando menciona la palabra asedia, está hablando de algo que rodea y que obstaculiza. Y es claramente un problema el pecado. El pecado no es algo que nos facilite la carrera, nos detiene. De hecho, nos puede hacer extraviar de la carrera. Tenemos que trabajar en nuestra propia vida, en las cosas que parecen lícitas y que nos desvían, como en las cosas que directamente no lo son y que no nos podemos dar el lujo de permitirnos cuando Cristo nos rescató del pecado. Por eso dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y la palabra paciencia es bajo resistencia, no es una carrera fácil. No va a ser una carrera sin disciplina, no va a ser una carrera sin obediencia, va a ser una carrera que se ejerza bajo un compromiso profundo. Esta carrera que tenemos por delante es algo que viene sucediendo, es la idea de que ha comenzado en el momento en que creímos, pero esta carrera continúa, no frena. El éxito es la presencia de Cristo, como ha dicho en alguna vez Pablo, el premio del llamamiento supremo, el encuentro con el Salvador. Por eso dice, y en este contexto, puestos los ojos en Jesús. Es el atleta perfecto. Jesús es el autor y el consumador de nuestra fe. Él en su carrera ha sido el autor de nuestra salvación, autor de nuestra fe. Y allí cuando habla el consumador es la idea de alguien que le da propósito a la fe, que le da objetivo a la fe. De alguna manera cuando observamos a Cristo nosotros encontramos en Él alguien que otorgó todas las pautas para que podamos no solamente correr la carrera, sino haber comenzado a correrla. Porque en Cristo nosotros hemos sido colocados en la vida cristiana. Y por Cristo nosotros avanzamos en perfección y encontramos el propósito en la vida cristiana. Y Él lo ha dado. La fe en Él se contempla como el todo. Esta es la fe no solo que justifica, sino también que nos mantiene firme en la vida cristiana. Porque si hay algo que los verdaderos creyentes saben es que la salvación no se pierde. ¿Podemos tropezar en esta carrera? Sí. ¿Podemos en algún momento detenernos? Sí, esa es una realidad. Pero estamos en la carrera, de esa carrera nadie nos saca porque el que justifica nos ha colocado ahí y la salvación no se pierde. Dice el cual, por el gozo puesto delante de la cruz, en la medida en que empezamos a ver a Cristo como el atleta perfecto, lo vemos y encontramos características de la clase de atleta que es Cristo. Dice, el cual por el gozo puesto delante de él miraba como mira un atleta. El atleta sabe que va a avanzar en la carrera y que la carrera va a ser difícil y que seguramente tenga que abnegar ideas, tenga que abnegar el sacrificio físico porque él mira el premio. Así Cristo, él vio el gozo. Él vio el gozo y al mirar el gozo pasó por alto la agonía de la cruz. Y la agonía de la cruz no puede ser para nosotros pasada por alto. ¿Quién puede pensar en la cruz sin el sufrimiento que aquello implicaba? Cuando vemos a los hombres crucificados al lado de Cristo, vemos que ellos eran totalmente conscientes de que su mal estaba bien retribuido. Sin embargo, continuamente aquella situación para ellos no era tolerada. Ellos sabían que merecían eso. Sin embargo, ellos se quejaban de estar en esa situación, pero Cristo nunca lo hizo. Cristo amó a las personas y en el contexto de la cruz siguió adelante. Cristo menospreció el oprobio, y allí la palabra es vergüenza. Jesús fue crucificado y tratado como el peor de los criminales, burlado,
golpeado, escupido, vulnerado como el Rey del Universo, y aún desnudado en el momento de ser crucificado. Cristo sabía la carrera que le esperaba, pero su mirada estaba puesta en el gozo. Así que menospreció el oprobio. Fue hacia la agonía de la cruz. Decidió sufrirla. Fue por propia decisión. Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero finalmente vemos que él logró la victoria. Su gozo fue completo y él se sentó a la diestra de Dios. Él logró la victoria que todos deseamos. Él se sentó en el lugar que siempre le pertenece, el lugar de poder, de soberanía. Eso significa la diestra de Dios. Poder de autoridad, de omnipotencia. Pero él llegó ahí con su sacerdocio, con su propia sangre. ¿Por qué? Porque detrás de él vienen un montón de atletas que han creído en él y que siguen la carrera y que lo miran a él. Él alcanzó el triunfo. Y así vemos estos dos conglomerados de personas. Personas que hoy dan testimonio de ir avanzando en la carrera y personas que la han abandonado, pese al beneficio y pese a haber experimentado cosas que pertenecen al ámbito de los creyentes. Por eso la exhortación final, hermanos, es considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Que este sea un tiempo donde nuestro ánimo no desmaye, hermanos. Que podamos explorar en cuanto a Cristo, que nuestra mirada se fije en Cristo, y seguramente en cualquier instancia de esta experiencia que nos toca en este momento encontremos no solamente el consuelo, sino también la entereza para seguir poniendo los ojos en Jesús. Mientras nosotros ponemos los ojos en Jesús, Él puso el gozo, su mirada en el gozo. El gozo hemos sido cada uno de nosotros, porque Cristo, cuando cumplió la voluntad del Padre al ir a la cruz, estaba pensando y amándonos a cada uno de nosotros. De esa manera tenemos que vivir, hermanos, amándonos a nosotros y amando a Dios y considerando al Señor para que nuestro ánimo no desmaye. Bendiciones.